Shalom, shalom, soy el rabino Ariel Groisman del Centro de Estudios Gran Templo Paso de Buenos Aires y el Centro de Estudios Judaicos Luz de la Torá. Fui consultado por el sitio Noti Noaj, que trae noticias del mundo noágida en español, sobre una pregunta y vamos a desarrollarla, tener la oportunidad de desarrollarla. La pregunta es, ¿cómo saber si el término noágida no es una palabra para una nueva religión? Y es importante esta pregunta porque muchos consultan en diferentes versiones este mismo tema y vamos a explicarlo desde raíz. En realidad, la palabra noágida o noagita es la forma española de la palabra quizás inglesa noahide, que aparece ya en la enciclopedia británica, que tiene 50 años en la enciclopedia británica, que en realidad su origen está en el Talmud, el libro clásico de la Torá oral, el libro de dictámenes de la Torá oral del pueblo de Israel, que tiene 1500 años. En realidad también eso deriva de Génesis 9, donde Dios, el remanente de la humanidad, luego del diluvio, a Noé y a sus hijos, concerta un pacto, o sea, con el remanente de la humanidad, la segunda civilización humana, en Génesis 9, Dios hace un pacto con Noé y con sus hijos a perpetuidad, es decir, así que todos los seres humanos derivan de Noaj, por eso la palabra noágida quiere decir o noajita, hijo de Noé o hija de Noé. En realidad es el término que la Torah oral coloca como excelencia del ser humano. Hay otros términos en las escrituras como Ben Adam, hijo del hombre, o mortal, Ben Temutá, que hablan del aspecto quizás más degradante y humillante del ser humano, donde su alma no brilla, sino el aspecto biológico, instintivo de él brilla, o el aspecto intelectual vinculado a su ego se refleja. El aspecto del alma moral, de acuerdo a Génesis, que es un insuflo, una parte de Dios en el ser humano, donde los valores morales dictaminados por el Eterno están presentes en la vida cotidiana del ser humano, eso tiene que ver con el pacto que Dios hace con Noé y sus hijos, el pacto del arco iris, desarrollado en los 7 principios morales universales y sus derivaciones, y a eso refiere la palabra noágida. Noágida, en definitiva, es el término que la Torá escrita y la Torá oral designan a un ser humano de excelencia, a un ser humano normativo, aquel que observa la ley de Dios aplicada generación tras generación. Eso es la palabra noagita o noágida, pero hay un trasfondo mucho más profundo de esto. Cuando las personas se acercan al monoteísmo de la Torah, generalmente no vienen de la nada, vienen de diferentes creencias erráticas, creencias vinculadas a la idolatría, al paganismo, diferentes, hasta que en un punto de su vida empiezan a descubrir a través de preguntas, observaciones y todo tipo de vicisitudes que esas creencias eran erróneas y llega a la conclusión que la persona no es lo que le dijeron sus padres, no es lo que su entorno le dice, su identidad, que acá viene la palabra, su identidad está mellada o no sabe qué es, sabe lo que no es y no quiere para su vida. No es cristiano, no es idólatra, no es pagano, no es esto, no es lo otro, pero que sí es. La palabra no ágida y el sistema espiritual, el sistema normativo legal, el sistema moral, filosófico, espiritual que conforman al sistema espiritual de la Torá para todos los seres humanos, que a eso denominamos el sistema de las leyes no ágidas, no es solamente prácticas para hacer, sino es un sistema espiritual convergente con la identidad espiritual que el Eterno da a cada ser humano. De eso hablamos cuando hablamos de noajismo. Por lo tanto, es importante utilizar la palabra, no solamente porque la terminología de la Torá, desde el lado de vista del judío, del israelita, habla israelitas y no israelitas, gentiles. Pero desde el lado del noágida es bueno que la persona se asuma como hijo de Noé o hija de Noé, porque es un nombre, como dijimos, de excelencia, de rectitud, un nombre de elevación que obviamente conlleva ese privilegio de proximidad al Creador, recompensa en este mundo, en el mundo venidero, y todas las bendiciones y privilegios y beneficios
que conlleva la identidad y la práctica y el sistema de vida no ágida, también conlleva un gran compromiso, un estudio, una práctica, una pertenencia a un colectivo de pares, de personas monoteístas que asumen sobre sí un estilo de vida que está descrito generación tras generación en la Torah oral y en las leyes no ágidas. Por eso, estas palabras de pertenencia a un colectivo, la palabra de identidad espiritual y el sistema espiritual, que es el concepto del sistema espiritual, ya está también en el Medioevo, un libro grande, un gran libro del monoteísmo, Sefer HaIkrim, el libro de los fundamentos de Rabbi Yosef Felbo, en el Medioevo, describe la palabra Torah como sistema espiritual para aquellos que no son judíos. Que eso básicamente es el concepto no ágida. No confundir esto, que mucha gente lo confunde con nuevas religiones, no tiene nada que ver. El concepto de no crear nuevas religiones es uno de los derivados de los preceptos no ágidas, tal cual como tanto el pueblo de Israel como aquellos que no son israelitas, no ágidas, porque de acuerdo a la Torá hay dos identidades espirituales bien claras. Una identidad espiritual y un sistema espiritual para los hijos de Israel, aquellos que son judíos o aquellos no ágidas que se convierten de acuerdo a la tradición oral y bajo un rabinato ortodoxo a lo que es el pueblo judío, y la identidad espiritual, el sistema espiritual, la pertenencia que la Torá le brinda y le otorga a las personas que no son judías, y eso se llama el sistema de los 7 preceptos universales o las personas que asumen su identidad no ágida. No ágida son todos, pero bajo la palabra no ágida asumimos y describimos a las personas que ejercen ese sistema espiritual, lo estudian y lo aplican, básicamente. Sobre la prohibición de crear religiones, el concepto de religión en hebreo dat tiene que ver con la alteración de las normas de Dios para el ser humano. Tanto el israelita tiene prohibido alterar las normas que el Eterno le dio, como la persona no ágida tiene prohibido alterar las normas. Cualquier alteración de las normas de los 7 principios y sus derivaciones de acuerdo a la Torah oral ya se considera religión. O sea, cualquier persona que dice yo voy a adoptar para mí el precepto de comer comida kosher como los israelitas lo hacen, o cuidar el Shabbat como los israelitas, tal cual como los israelitas lo hacen, está alterando el pacto de las leyes divinas, está repudiando de sí la identidad espiritual, es una gran prohibición. O sea, religión no quiere decir en la prohibición para el no ágida lo que entendemos nosotros como religión, construcciones sociales de creencias. Cualquier alteración a esta norma por agregar preceptos divinos que no le corresponden, quitar preceptos divinos que le responden, o reinterpretarlo tal cual, diferente como es la tradición oral, como lo determina la tradición oral, ya eso quiere decir inventar una religión. Lo vemos bien claro en el libro de Maimónides, la codificación de la Torah oral, el libro del conocimiento en los fundamentos de la Torah, capítulo 9, está claro y explícito en la Torah que la Torah es una ley eterna que no tiene cambio, ni se le agrega ni quita nada. Como expone el Deuteronomio, todo lo que yo les ordeno, eso deberán hacer, no agreguen ni quiten nada. Así también está escrito en Deuteronomio 29-28, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para cumplir las palabras de la Torá para siempre. De aquí derivamos que debemos cumplir las palabras de la Torá por siempre. Tal como lo dice Levítico 23:14, es un decreto eterno para todas las generaciones. Es decir, que hay una prohibición de agregar, quitar o reinterpretar, porque o decir que el pacto está abolido o llegó hasta el momento, porque la Torá nos ordenó que el pacto es para siempre. Génesis 9 también dice que el pacto es para siempre quiere decir que ese mismo pacto, eso deberán hacer sin ninguna alteración, ni agregar, ni quitar, ni reinterpretar. Obviamente que esto es válido para los israelitas, el pueblo judío, y también válido para los no ágidas, tal como lo establece, por ejemplo, uno de los códigos tan comentados y que estudiamos y enseñamos, el código de Rabino Weiner, Sheva Mitzvot Hashem, 7 preceptos divinos, en los fundamentos de la fe, capítulo 3, ahí dedica mucha explicación al respecto. Por lo tanto, la palabra no ágida es la identidad espiritual para aquellos que no son judíos, con su sistema de reglas, muy distinto de hacerse una religión, no tiene nada que ver, es todo lo contrario.
Religión es modificar eso que Dios le entregó al ser humano como ley divina y como pacto del arco iris, que son las leyes no ágidas. Por el contrario, que se formen grupos de personas que están interesadas en esto y busquen integración, pertenencia y vínculos en común, estudiar y practicar todo el código no ágida, es algo alabado, bendito, es algo conveniente, es algo que hay que estimular. Todo lo contrario, eso no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con cumplir la palabra de la Torá, tal como Dios alaba en Deuteronomio a aquellos que hacen cumplir la ley de la Torá con todas las recompensas del cielo que tiene para ustedes. Shalom, shalom.